Don Luis, cuando usted quiera empezamos. Empezamos todos. Bien, punto primero, aprobación del acto anterior. Se somete a aprobación el acta del 30 de marzo de 2017. ¿Alguna aclaración, consideración al acta? ¿Nada? Vamos a votar. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto segundo, evidentemente, toma de posesión del concejal. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Pelillo, con lealtad al Rey, igualdad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ya le concedo. Rápido y Ya te voy a sentar. Bueno, tengo un turno de palabra en este punto. Para los portavoces. Pues, bueno, primero por supuesto enhorabuena, una alegría para nosotros que Jesús se incorpora al trabajo institucional, si bien, lógicamente, como siempre decimos, ella está muy presente dentro de nuestro partido. Y hoy, esta tarde, hablaba con cierta persona, con cierto familiar suyo, para tratar de traer aquí hoy alguna anécdota. Y bueno, familiar me ha preocupado. si hay algo que Jesús tiene, y hombre, los que trabajamos con él, como digo, a nivel interno del partido lo sabemos, y espero que también lo traiga aquí a pleno, porque una falta no hace es, independientemente de la responsabilidad que todos tengamos, es el buen humor. Yo creo que eso también, pues, como me han soplado por ahí, lo heredó su padre, que fue un histórico de nuestro partido, y por tanto yo personalmente estoy muy satisfecha de que sea él la persona que haya tomado posesión. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Bien. Yo como portavoz del Partido Socialista en este ayuntamiento, por darte la enhorabuena, tanto mía como de mis compañeros. Entendemos que hoy es un gran día para ti, como vecino de Peligro. Todos los que estamos aquí, el día que nos tocó justo lo mismo que tú acabas de hacer, sabemos que era una gran responsabilidad y a la vez un gran reto, porque vamos a representar a nuestros vecinos y vamos a ser, como yo siempre digo, su interlocutor en la más alta institución que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, nuestra más sincera enhorabuena, te conocemos del pueblo, sabemos que eres una persona seria, trabajadora, y esperamos que aporte todo lo más positivo que pueda aportar, que es de lo que se trata, de lo que aquí estamos todos y lo que siempre decimos que es lo que nos une realmente. Y en lo personal, pues, lo que necesites, pues, que sepas poder también contar con nosotros. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ¿qué voy a decir yo también de Jesús? Yo lo conozco también desde muy pequeño, sobre todo la relación que yo he tenido con él ha sido también en el tema del deporte. Darte la bienvenida, creo, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, ser concejal de tu pueblo, poder trabajar para tus vecinos es algo importante dentro de lo que es nuestro capítulo de nuestra vida. Y como siempre decimos los que ya llevamos más tiempo aquí, cualquier cosa que necesitas, no solamente hablo por mí, sino con todo nuestro grupo, pues tienen los despachos abiertos, tienen nuestros teléfonos a tu disposición para trabajar lo más importante para el bien de este municipio, para el bien de Peligro. Yo por mi parte deciros a todos muchas gracias, que para mí es un honor y un orgullo representar a los vecinos y que bueno, el alonce era el extremo izquierdo, ¿no? en la lista. y nada, que en principio pues que intentaré aportar todo lo que mi capacidad me deje, mi trabajo y mi esfuerzo. Así que nada, muchas gracias y esperemos que entre todos pues saquemos adelante lo mejor posible a este pueblo y hagamos algo, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, Jesús.
Pues nada, como he dicho, nuestro compañero, bienvenido, es un trabajo, esto es una tarea gratificante, una experiencia, o sea, concejal de tu pueblo, sea en el sitio que sea, yo creo que es muy importante y que marca para toda la vida. Y nada, desearte lo mejor. Verás que nos peleamos mucho, es lógico en política, pero lo importante, como yo digo siempre, es que la relación personal no trascienda estas broncas políticas que de vez en cuando tenemos, no siempre, pero de vez en cuando sí. Es que lo suyo, si no nos aburrimos, ¿no? También. Y nada, buen trabajo, como ha dicho el compañero. Tienes también, por supuesto, mi despacho abierto, cualquier duda, cualquier día que quieras pasar por aquí. Por aquí estamos, para lo que necesites, ¿vale? Pues nada, continuamos, Luis. Muy bien. Se da cuenta del decreto de la alcaldía. Se da cuenta de los decretos de la alcaldía desde el 29 de 3 de 2017 al 23 del 5 de 2017. La lista de los decretos está a disposición de la señora. Punto 5. ¿Cuál? Aprobación inicial del expediente de modificación de carácter 4 de 2017 con arreglo al remanente positivo de tesorería para la adquisición de un camión recolector de basura y una barredera. Se da cuenta de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno del 23 de 4 de 2017 en la que se aprobó, se dictaminó favorablemente por 3 votos a favor y 2 a favor. Bueno, como ha dicho el compañero secretario, la alcaldía plantea la necesidad de hacer un gasto específico determinado para que no existe crédito suficiente en el vigente presupuesto y por lo tanto se echa mano al mecanismo de la modificación presupuestaria. En este caso se trata de una inversión financieramente sostenible, de acuerdo con la disposición adicional 16ª, y cumple todos los requisitos para ello. Por lo tanto, esta intervención, como todos tienen ustedes ya, informa favorablemente del expediente y técnicamente no tengo más que decir. Santiago, Bien, bueno, yo empiezo por el final del interventor. Como sabéis, tenéis todos los informes del interventor donde nos dice informes favorables a esta modificación presupuestaria. Modificación presupuestaria que lo que hacemos es un suplemento de crédito de una partida inicial que teníamos de 8.000 euros. Como veis, son 2 vehículos completamente necesarios para el municipio, uno que es la adquisición del vehículo recolector de la basura y otro que es una barredora. Una barredora porque ya la que este municipio tiene está en torno a cercano a los 20 años, ¿no? Esa barredora. Creemos que es necesario hacer ese esfuerzo con el remanente positivo sin tocar, lógicamente, el presupuesto. Incorporamos esos créditos, ese remanente positivo y poner en marcha, una vez que tengamos esta modificación presupuestaria, la licitación de los 2 vehículos, lógicamente, que vamos a poner en marcha en cuanto este pleno apruebe esa modificación. ¿Una palabra? Gracias. Bueno, buenas tardes. Otra vez. El punto 4, a propósito de la modificación presupuestaria que se plantea hoy aquí, trae 2 cosas, digo, para el Partido Popular, juntas en un mismo punto y que por tanto tenemos que someter a nuestro voto y que para nosotros, digo, para el Partido Popular son un tanto contradictorias. Yo me explico. El tema de comprar ahora o de destinar ahora a hacer esta modificación presupuestaria, que es pasar de los 8.000 euros con los que inicialmente se había presupuestado esta partida a los 270 y casi 280.000 euros, y viene, como todos sabemos, pues del año 2014, del año 2014, cuando este ayuntamiento decide rescatar el servicio y hacer público el servicio de recogida de basura. Concretamente en julio de 2014, que es cuando este ayuntamiento extingue el contrato con Fomento, como ya sabemos, con el consecuente despido de 3 trabajadores. En su día, así lo manifestamos en el Pleno, el Partido Popular se negó en aquel entonces al rescate de ese servicio.
entre otras razones, ya no ahora por entrar en el debate ideológico de que si lo público es mejor que lo privado o al revés, sino sencillamente, y además yo recojo palabras de mi compañero y entonces portavoz, Gonzalo, hablaba de que lo que relativamente funciona bien, pues no se debe de tocar. Como digo, el Grupo Popular manifestó estar en contra, además lo hizo no solamente en aquel pleno de presupuestos del año 2014, sino también luego cuando este ayuntamiento vendió a todos los vecinos una bajada de la tasa de basura del 20%. La argumentación que dio el equipo de gobierno entonces fue bueno, que se iba a ahorrar una considerable suma de dinero y ese era el principal motivo. Yo desconozco, y además lo voy a preguntar ahora a ver si es posible que se nos pueda responder, si el ayuntamiento no dio otras vías, como por ejemplo se hace aquí con la electricidad o con la limpieza, y siguió apostando por la externalización del servicio, por ejemplo tratando de, como digo, buscar otro tipo de ofertas, ¿no? Con otro tipo de empresas antes que pasar a lo que es el servicio de recogida de basura, hacerlo con carácter público, como digo. En su día, y sobre todo supervisando los plenos, esos plenos del año 2014, ya en su día dijo aquí el Partido Popular bueno, que todo no era tan sencillo como entonces se anunciaba. O sea, rescatar el servicio no era compramos un camión, que no se compró, que lo cedieron, o que se cedió, y bueno, coger 3 trabajadores de obra y servicios, ponerlos a trabajar en un horario distinto y con unas condiciones distintas, sino que ya advertíamos que la gestión directa, bueno, pues también conllevaba prever una serie de circunstancias que, como hemos podido ver también en los últimos meses, pues creo que en gran parte nos han dado la razón, en el sentido de que el camión se ha averiado bastante, mucho, diría yo, y no solamente eso, sino que también dijimos en su día, yo creo que hoy también lo defendemos, es que si se hace el rescate del servicio porque se apueste por lo público, bueno, y vamos a tratar de dar un rodaje, ¿no? Y de dar una oportunidad a ver qué pasa, pues después de estos 3 años tampoco es que hayamos apreciado que se haya avanzado o se haya mejorado. Yo me atrevería incluso a decir que el servicio de recogida ha empeorado. En ese sentido, como decía, y también añadía a la pérdida de esos 3 puestos de trabajo y a ese gran ahorro que aquí se anunció, que además recuerdo que estaba en torno a 1,70 € cada 2 meses, ese era el 20% que se decía que iba a bajar el recibo, pues como decía, hay que añadir las innumerables averías que el camión recolector ha sufrido desde su puesta en marcha. La falta de previsión de este ayuntamiento, que nos trae hoy con carácter de urgencia la compra de un camión, pues la verdad es que teniendo en cuenta que además los presupuestos se han aprobado prácticamente como aquel que hice hace 2 meses, pues nos sorprende. Sobre todo porque yo creo que en el momento en el que este equipo de gobierno decide rescatar el servicio, yo creo que se tendría que haber previsto, aparte de 2 ejercicios presupuestarios, se tendría que haber previsto con ese remanente esta compra. Yo creo que eso ocurre cuando no hay proyectos sólidos y bien planificados. Por tanto, en ese sentido el Partido Popular tendría que votar que no. Pero claro, es que al punto traemos precisamente la compra de una barredora, que se da la circunstancia de que ha sido una enmienda que este partido ha reiterado en estos 2 últimos proyectos de presupuesto. O sea, una de las enmiendas que ha traído el Partido Popular a este pleno ha sido la mejora de la maquinaria, creo recordar, mejora de la maquinaria, mejora de la infraestructura de maquinaria diaria y limpieza de jardines. Entonces, claro, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo con esa mejora, en ese sentido, porque además es una reiteración, es una propuesta que el Partido Popular ha realizado en estos 2 últimos años. Pero esto de traer las 2 cosas juntas, yo le pregunto al interventor, ya que hacemos la modificación presupuestaria, no sé si se podría haber creado una cuenta aparte para el tema del camión recolector y otra para lo de la barredora, no sé si se puede hacer de esa forma, hombre, sobre todo, porque claro, nuestro sentido del voto va a ser la abstención. Sencillamente por eso. Entonces, la pregunta que yo hacía era esa. Y otra, y hablando sobre todo un poco pues de esa inversión que se dice aquí que se va a hacer, es, bueno, pues que ahora cuánto tiempo vamos a tardar en amortizar los vecinos de peligro la inversión que se pretende llevar con esta modificación presupuestaria de ley. Muy bien. Juan Carlos, ¿quieres empezar la pregunta? La inversión se
va a ser con cargo a lo que se llama inversiones financieramente sostenibles. Estamos hablando de la disposición adicional 16ª de la ley de texto respondido a la ley de haciendas locales, donde hay un epígrafe que habla de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, donde hay un apartado que habla que los gastos que se realicen tienen que ser con cargo al capítulo 6, que no nos salimos, y donde los bienes que se adquieran tienen que tener por lo menos una vida útil de 5 años. Estamos dentro del plazo, estamos dentro de sí. Que Pues no se refiere Yo no estoy hablando de eso, Juan Carlos. Yo estoy diciendo que aquí, a la aplicación 1630-62400, en esa aplicación se ha metido el gasto conjunto, tanto del camión como de la barredora. Entonces no sé si la barredora se podría haber metido en la partida de adquisición de limpieza jardinería, por ejemplo, y el camión en otra, más que nada por votar juntos por separado. se presupuestó así y por lo tanto... Pero que se podría haber hecho por separado. Bueno, no tiene por qué. La barredora también es una máquina que se puede utilizar para la eliminación de residuos, así, aunque sea residuos orgánicos en la calle, ¿no? Pero que se podría haber hecho por separado, es mi pregunta. Mire, se podía haber hecho por separado y se podía haber hecho todo conjuntamente. Vale, pues ya está, eso es lo que Es decir, que no está fuera de lugar hacerlo conjuntamente. Que se podía haber hecho más específicamente, también, ¿verdad? Pero por ahora yo no he visto que sea fuera si de se lo refiere, normal. vamos a ver, si lo que se refiere Sí, ha quedado claro. es sí, claro. Sí, que se podía hacer conjuntamente y separadamente, las dos cosas, es verdad. Podemos coger una partida y ponerle su epígrafe 14 si queremos. Pero por ahora, tratamiento de residuos, recogida de basura, todo eso nos permite este apartado hacerlo. Doctores tiene la Iglesia. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bien. El Grupo Municipal Socialista, buenas tardes, si no lo dije antes, si no pues tengo idea, lo digo. El Grupo Municipal Socialista en este punto entendemos que nuestro voto va a ser favorable. Y entendemos que nuestro voto va a ser favorable porque se dan todos los requisitos necesarios para ello. En primer lugar, todos los informes, tanto de intervención como secretaría, son favorables y se cumplen todos los requisitos legales para ello. Pero sí es cierto, y ahí sí coincidimos en parte con el argumento de la portavoz del Partido Popular, en que aquí esto era algo que antes o después tiene que ocurrir. Nadie podemos escondernos ni podemos mirar para otro lado, porque desde que este ayuntamiento decidió rescatar el servicio de la basura y con una adquisición de forma gratuita, una cesión de un camión viejo, sabíamos que esto antes o después tenía que ocurrir. Eso era inevitable. Lo mismo que era una situación también inevitable, la que no hemos visto, porque todos los días sabíamos que estaba el camión un día sí y otro no, estaba averiado y los costes y las facturas semanales eran cuantiosas. Entonces era algo que antes o después tenía que ocurrir y que también pues en eso coincidimos con el portavoz del Partido Popular. Todo es consecuencia pues efectivamente de una mala previsión de inicio desde que se hizo ese rescate del servicio de basura. Independientemente de ello, también podíamos hacer referencia a aquellos trabajadores de la basura que durante muchos años estaban llevando el servicio y que se quedaron fuera, y que de aquí también nosotros apoyamos sus reivindicaciones y hasta hoy sabemos que siguen todavía peleando y encontrando una solución a la situación a la que se vieron abocados tras ese rescate del servicio. Pero independientemente de todo ello, decimos, estamos a favor porque entendemos que se cumplen todos los requisitos legales, como ese remanente positivo de tesorería, que además la ley permite, como bien ha explicado el señor interventor, en esas inversiones sostenibles, como son la recogida de basura y de residuos, poder hacer frente a ello y poder hacer a cabo esa inversión, lo mismo que el año pasado hicimos la inversión con la instalación de la LED, ¿no fue así? Y la propuesta que hace el Partido Popular de separarlo, pues nos parece un poco fuera de, vamos, no tiene objeto uno. Primero, sin matizar, que has dicho va a votar los dos lo mismo, por lo cual no sé qué pretende. Has dicho que va, pues que vaya a votar lo mismo, vaya a tener las dos. Y segundo, también si se vota por separado, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. Y segundo, también decirte, eso de la barredora que tú has hecho enmiendas en estos ejercicios, a mí me consta y ahí está, que tú no has hecho ninguna enmienda en este último presupuesto que se ha llevado hace un par de meses. Que lo sepa, ahora que si aquí queremos ponernos todos alguna medida, pues todos empezamos a decir que lo hemos pedido.
Pero sí es verdad que nuestra posición, como digo, y con esto termino, es a favor, porque entendemos que es necesario, si bien no hay que dejar de lado que efectivamente era algo inevitable, y lo mismo que también hacemos esta pregunta, si en ese momento que se rescató el servicio y las cuentas de nuestro ayuntamiento decrecieron y se pudo rebajar el servicio de basura, espero que los vecinos no piensen mañana que esta adquisición suponga un incremento en su recibo. En eso sí me gustaría aclarar, ¿sabes? Y que se mantuviera, porque todos sabemos que rápidamente pueden, en la misma línea, los vecinos pensar que se pudiera poner, ¿no? Nada. Muy bien. Santiago. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer al Partido Socialista el voto positivo en esta modificación de crédito y bueno, el Partido Popular comentarles que yo respeto profundamente el compartimiento o el tema ideológico que intentan siempre vender con el tema de la recogida de la basura. Pero la mayoría de las cosas que dice no es verdad y el resto es media verdad. Y es así. Y a mí verdaderamente me duele que todos los plenos que sale este tema de la basura siempre os vamos a contar lo mismo, ¿no? En primer lugar, este ayuntamiento no extinguió nunca el contrato con la empresa que tenía, porque este contrato estaba vencido de hace 3 o 4 años. Paulatinamente, año tras año, se iba prorrogando. Ni siquiera eso. Informes de intervención en una pila de sitios y todos los interventores decían lo mismo. O sea, quiere decir que este ayuntamiento no echó absolutamente a nadie. Tomó una decisión de rescatar el servicio pensando también en un plan de ajuste que fuimos obligados a hacer. Un plan de ajuste en el 2012, donde para nosotros lo más fácil era llegar y decir, bueno, echamos a 5 personas de este ayuntamiento, rebajamos la deuda, quitamos gastos del capítulo 1 y pues podíamos haber seguido lo mismo, pero quizás no era esa nuestra intención, no era esa lógicamente. Rescatar el servicio de la recogida de basura, porque teníamos muchísimo personal en aquel momento de obra y servicio en algunos sitios que podían hacer esa función. Y esa función que podían hacer los trabajadores de este ayuntamiento nos daba un ahorro líquido cercano a 90.000 euros anuales. Cuando hablo ahorro líquido, hablo de tener dinero en la tesorería, de poder pagarle a nuestros proveedores, de poder pagarle al de la ferretería, al de la droguería, al de la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ahorro líquido, ese ahorro de la tesorería es real. Ha existido y sigue existiendo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los informes de intervención desde que se rescataba el servicio de recogida de basura. O sea, no, por favor, no mientan más. Yo respeto profundamente nuestras opiniones y nuestros posicionamientos políticos, pero no falten a la verdad en ese sentido. Claro, cuando hablan de una bajada del 20%, por supuesto, una bajada del 20% a los recibos Claro, nos hablan de 1,70. Joder, parece muy poquito, pero es que se pagan 9 euros. Que también es muy poco. Que también es muy poco. Es que es la pura realidad. O sea, cuando decimos las cosas no las decimos con toda la verdad. ¿Proyectos sólidos de este tipo de gobierno en los presupuestos? Pues claro que sí, tenemos proyectos sólidos en el presupuesto. Y tan sólidos que hemos tenido 1.700.000 de remanente positivo. Y como sabíamos que íbamos a tener ese 1.700.000 remanente positivo, y como sabíamos que es una compra financieramente sostenible, pues decidimos en su día de no llevarlo al presupuesto y poder hacer esta modificación con el remanente. Y el remanente solamente se puede hacer cuando se pasa por pleno, ¿sabes? Se ponen las cuentas a la luz pública y a partir de ahí se puede hacer la modificación presupuestaria. Yo esta modificación presupuestaria no la puedo hacer en febrero, que es cuando tenemos el presupuesto. No lo puedo hacer en febrero. Si eso no lo entienden ustedes después de 2 años de legislatura, este no es mi problema, este es el suyo. Y como bien dice la palabra,
financieramente sostenible. Quiere decir que no nos cuesta dinero porque el periodo de amortización de ese camión nos da para que sea una inversión financieramente sostenible, porque se puede amortizar, como bien decía el interventor, durante 5 años, aunque este ayuntamiento va a pagarlo al completo. O sea, no vamos a financiar el camión, lógicamente, porque hay crédito en ese sentido, ¿vale? Pero termino con esto, es que es muy fácil decir, bueno, claro, el camión, si lo hiciese una empresa, ¿y con qué lo iba a recoger una empresa? ¿Con un bus? ¿O con un coche? ¿Usted se cree que la empresa, el camión, no lo repercute en el contrato que a nosotros nos van a cobrar? Vaya, yo me creía que era usted bastante más lista y que de eso entendía algo, porque podía y debe la empresa, y finalizo, meterte los gastos del camión, como los gastos del gasoil, como los gastos del personal. Todo eso es el presupuesto que al final es la factura que le pasa a este ayuntamiento. ¿Qué le pasaría a este ayuntamiento que ahora no la estamos teniendo? Muy bien, Santi. Vamos a concluir. Y en primer lugar, y sobre todo en el fondo, que en la forma no, y ahora me explicaré por qué, agradecer al Partido Socialista sinceramente el sentido de su voto. En definitiva, y más allá de que podamos discutir las formas y otras cuestiones que lógicamente desde el mismo punto de vista es un bien para el pueblo. Tener un camión nuevo para la recogida de basura, tener una barredora nueva va a repercutir en la mejora de calidad de vida de los vecinos de nuestras calles y de nuestro entorno, ¿vale? Por no repetir lo que ha dicho Santiago y sí en cuanto a las formas, con esto se ha dado mucha caña y el Partido Socialista y sobre todo el Partido Popular siguen dando. Y yo lo que espero es que ahora, después de mi intervención, pero en este pleno, al menos, y si no, pues que lo hagan públicamente. Yo creo que más que nada para que los vecinos tengan constancia. A mí ya no me repercute, pero yo creo que nuestros vecinos sí deben saber la verdad de las cosas y cuando alguien se equivoca debe reconocerlo, pedir perdón y pedir disculpas, ¿vale? Lo iba a sacar como información general, pero lo saco ahora porque ha venido a colación en este punto. Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Granada, en Granada, a 12 de mayo de 2017. Proceso de despido de los trabajadores de Fomento que demandan tanto a la empresa como subsidiariamente al ayuntamiento. Me voy a la parte final porque no quiero leer toda la sentencia. Yo creo que sería... Declaro improcedente el despido de los demandantes llevado a cabo por construcciones de Fomento y Contratas, Medio Ambiente S.A., etcétera, etcétera, condenando a la misma, que en el plazo de 5 días se adecuar, y todo ello absolviendo al ayuntamiento de peligro de las pretensiones en su contra deducidas. Ya lo ha dicho antes el compañero, políticamente. Ahora lo hizo un juzgado. Este ayuntamiento no despidió a ninguno de los 3 trabajadores. Este ayuntamiento no tenía relación con los 3 trabajadores. Tenía un contrato vencido y cumplido con Fomento de Construcciones y Contratas. Y digo que se debe pedir perdón porque si echamos la vista atrás, pues tanto por parte del Partido Socialista se virtieron, como era lógico en aquel momento, a degüello, sobre todo este equipo de gobierno y este alcalde, acusándonos pues, de ser de todo menos de izquierda, despidiendo a trabajadores, etcétera, etcétera. Aquí está. En el Pleno también, hasta de Pleno, acusándonos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de lo mismo. Y de una forma demagógica, además, intentando desgastar políticamente a este equipo de gobierno. Y principalmente el que entonces firmaba el artículo y concejal, Juan Eduardo, y lo voy a leer textualmente: a la par denunciamos cómo el ayuntamiento echaba a la calle a 3 trabajadores de la recogida de basura tras más de 16 años de servicio público a nuestro pueblo. 3 padres de familia engañaron miserablemente por el alcalde, que les prometió que nunca perderían su puesto de trabajo. Yo espero que pidan disculpas después de todo. ¿No le prometiste que no iban a perder su puesto de trabajo ahí en ese salón? Espero que pidan disculpas. ¿Se lo prometiste o no? Juan Eduardo, pido que pida disculpas. ¿Se lo prometiste? Espero que pida. ¿Pero se lo prometiste ahí o no? ¿Estabas tú? Estaban los trabajadores que lo ¿Estabas han tú? dicho, que lo han dicho ahí personalmente. Di que la sentencia no firme. Como todas. Sí, por supuesto que no firmen. Pero es que si la revocara o fuera en sentido contrario, la voy a volver a traer a pleno. ¿Vale?
voy a volver a traer a pleno. Yo creo que lo mismo que puede hacer uno es pedir disculpas y no entrar en valoraciones, porque, como ha dicho el compañero, usted no estaba en esa reunión, pero usted sí ha dejado por escrito graves acusaciones a este alcalde y a este equipo de Y gobierno. las mantengo. Y lo que tiene que hacer, es pedir disculpas, cuando Porque menos. esos 3 trabajadores Lo que tiene que hacer no es pedir están disculpas. trabajando en este ayuntamiento porque... Aquí lo dice un Nunca han juez, estado trabajando en lo este dice un ayuntamiento. juez, Lo sabe vosotros. lo dice un juez. Para que ¿Usted está por encima de los jueces No, también? yo no estoy por encima de Entonces, nadie. Vosotros sabéis pues lo más que claro, quiero. Vosotros sabéis lo que yo creo que más claro, Y el de ya la- lo dijo este ayuntamiento, Y el pero delegado no lo dijo sindical que en paz descanse, que pero- no lo sabe también. pero que no lo dijo Ya este lo sabe. ayuntamiento, no lo dijo este ayuntamiento políticamente, este equipo de gobierno, lo dijeron todos los informes del interventor y del Sí, secretario, que el ayuntamiento no podía quedarse con esos 3 trabajadores. No podía quedarse, era ilegal, porque lo que hacíamos no era un traspaso de empresa, sino que el ayuntamiento asumía directamente la ejecución del servicio. Y quedarse con los trabajadores sin sacar un proceso de selección con sus méritos correspondientes, etc., etc., era ilegal. Y lo decía el informe de Secretaría de Intervención que este alcalde también trajo a pleno. Con todo eso, lo hizo un juez y usted sigue negando la mayor y sigue en sus 13. Yo creo que debería pedir perdón y reflexionar, porque no lo dice este alcalde, lo hizo un juez y absuelve a este ayuntamiento. Terminamos el punto y pasamos a votación. Disculpad por el tono. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. Pasamos al punto número 5. Informe del primer trimestre del 2017, morosidad, periodo medio de pago y seguimiento del plan de ajuste. Sometido a dictamen a la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno de 23 de 4 de 2017, se acuerda por unanimidad que darse por enterado, puesto que sencillamente se trata de presentar el informe y darse por enterado. Se presenta pleno. Bueno, Carlos. Lo que procede sobre todo significa es que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en torno al 18,72 días. Estamos muy más que dentro del plazo y en cuanto a la morosidad y al seguimiento del plan de ajuste, todo se adecua a lo que ustedes aprobaron en su día a la hora de aprobar el plan de ajuste. Luego, no tengo más que decir más que lo que ustedes tienen informados por esta intervención. Gracias. Muy rápido, porque creo que he repetido el mismo discurso cada 3 meses, que es cuando viene tanto el informe de morosidad, periodo medio de pago y plan de ajuste que este ayuntamiento tiene desde el 2012, ¿no? Como bien, repito lo que prácticamente ha dicho el interventor, estamos dentro de los parámetros del cumplimiento de ese plan de ajuste, estamos dentro de los parámetros de la morosidad, tenemos buenos números en el sentido de nuestros pagos a proveedores, nuestros proveedores más cercanos, más pequeños, están cobrando prácticamente al día y me remito lógicamente al informe que pasa el interventor. Ahora. Yo creo que como van a la acaba de decir, en fin, que es repetir, pero bueno, repetir cada 3 meses prácticamente lo mismo, más que punto no se vota, siempre es No, más. Efectivamente, nosotros vamos a dar cuenta, no vamos a entrar en valoraciones porque si no, no podemos arrancar las referencias que al final, como en el presupuesto y en la liquidación, sanción por intervención, y al final pues no vamos a ir a ningún lado ni tan clara, entonces pues no vamos a entrar en debate. Muy bien. Pues no dar cuenta simplemente, pasamos al punto número 6. Proyecto Perfecta Ordinario 2017, mejora de accesibilidad, calle San Vicente Ferrer y tramos transversales. Sometida al Pleno, a la Comisión Informativa de 23 de 4 de 17, se acuerda de dar a pleno todo lo que en este caso sea, por el primero aprobar las memorias redactadas por el técnico municipal, así como su realización por administración directa. Dado el fin de estos fondos de combatir el desempleo, las memorias que se quedan afectar al programa de fomento de empleo agrario son mejora de accesibilidad de las calles San Vicente Ferrer y tramos transversales. Solicitada al SEPE como subvención a fondos perdidos 79.224 euros para financiar costes salariales derivados de la contratación de la mano de obra. Autorizar al señor alcalde para hacer cuantas gestiones sean necesarias a los efectos de realizar
de dichas obras para solicitar una subvención a fondos perdidos por importe de 35.650,80 euros con destino a la adquisición de materiales para las citadas obras. No sé si primero Santiago. Sí, bueno, como veis, de equipo de gobierno lo hemos tenido claro, creemos que es una actuación también necesaria en ese punto del municipio, y como sabéis, si nos situamos en Palo de Rojas bajando hacia el vivero, pues lo que hemos hecho es adecentar con el PFEA del 2016 todo lo que es el margen izquierdo, y ahora lo que queremos con el 2017 es adecentar, igual que hemos hecho en ese margen izquierdo, el margen derecho para llegar a lo que es los callejones, ¿no? Que es donde ya se quedó un poco el corte del acerado que se arregló en su día, ¿no? Entonces, desde ahí hasta llegar aquí arriba a San Vicente Ferrer, Pedro Antonio Alarcón, todas las transversales, pues se quiere hacer lo mismo que en el margen izquierdo de Palo de Rojas. Pues nada, añadir lógicamente todo lo que sea beneficioso desde el punto de vista urbanístico en nuestro municipio, y sobre todo como bien claramente se dice en la propuesta que trae la alcaldía, que es la mejora de la accesibilidad en esas calles, en esa parte de peligro. Primero, yo creo que también lleva un orden lógico, y segundo, yo creo que también quizá lo más importante sobre todo es bueno, pues la posibilidad de que se le pueda dar empleo a una serie de personas. Imagino que será, pues, como siempre, a través de la bolsa de empleo, y digamos que tanto una cosa como la otra son beneficiosas. Evidentemente nuestro partido va a votar a favor. Muy bien. Sí, pues tampoco hay mucho que decir. Esta propuesta de la alcaldía viene a mejorar, como bien se dice en su enunciado, esa accesibilidad de esas calles. Entendemos que es lo que corresponde, puesto que no vamos a dejar ahí un corte en toda esa zona, si sería continuar lo que se está haciendo hasta la avenida de Jaén y hasta César Augusto, y entonces hasta San Vicente Ferrer, perdón, y creemos que está bien, vamos. En cuanto a esas obras de servicios que se llevarán a cabo por el programa de fomento de empleo agrario, pues creemos que por supuesto que es positivo. Muchas personas serán llamadas por el servicio de empleo, y decir pues que son casi 20.000 euros, ¿no?, lo que es el proyecto. El ayuntamiento solamente pondrá unos 4.000 y algo, ¿no?, y lo demás será por parte de la Junta de Andalucía en 35.000 euros y el Estado. Y que además se le añade esa subvención para el material, por lo cual al ayuntamiento de peligro no le va a costar prácticamente nada, y a la vez pues personas del pueblo pues tendrán la oportunidad de, en esa situación de desempleo agrario, pues poder trabajar. Bien. Bueno, gracias a los dos grupos votos favorables. Simplemente matizar una cosa, lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular: las personas no salen de la bolsa de empleo, son del paro agrario. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto séptimo, admisión a trámite de la solicitud de cesión Ha llegado. gratuita de terrenos de Aflorades, dictaminada por la comisión del día 4 de este año. Se propone, primero, admitir a trámite la solicitud de Aflorades; segundo, iniciar el procedimiento de adjudicación mediante adjudicación directa y gratuita; y tercero, que para los servicios técnicos se elaboren los pliegos de condiciones correspondientes. Muy bien. Santiago. Bien, lo que se trae a pleno este equipo de gobierno, para nosotros es fundamental, es quizá una de las cosas más importantes que pueda pasar en esta legislatura. Es que ponemos en valor el suelo del antiguo campo de fútbol. Un suelo, como sabéis, que está inutilizado, o sea, un suelo que heredemos ya destruido, completamente abandonado, y que verdaderamente en la legislatura pasada, por la situación económica que vivía, en este caso, y sí, el país, lógicamente, pues las inversiones para ese tipo de terreno pues no se dan. Vemos la luz después de muchísimo tiempo, sobre todo de la mano de una asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de Granada, OGRADE, que creo que todo el mundo conoce. Tenemos la suerte de contar
hoy aquí con el presidente y con el gerente de dicha asociación, y que es fundamental para este equipo de gobierno y para este municipio poner en valor ese suelo que está abandonado y que es una riqueza que tiene este municipio y que tenemos que poner en valor. Eso generará empleo en el municipio, generará actividad dentro del municipio, no solo desde el principio de la futura construcción de ese edificio, sino que también posteriormente empleo y empleo de calidad para nuestro municipio. Desde el equipo de gobierno estamos muy contentos el día de hoy. Esperemos que este primer inicio, lógicamente, que estará pleno, seguiremos lógicamente avanzando con esas pliegas de licitación que se van a hacer, lógicamente, y como veis es una cesión directa por el carácter público que tiene esta asociación, y como termino, como he empezado, para este equipo de gobierno creemos que es uno de los puntos más importantes que vamos a traer a esta legislatura. Bueno, pues efectivamente estos son esos puntos en los que es verdad que una se siente parte, pues, aunque estemos en oposición, historia, en ese sentido de que se vaya a poner el primer granito de arena de cara a lo que será la futura residencia de Asprograde aquí en peligro. Y sí que es cierto que este tipo de proyectos, independientemente de los gobernantes que haya ahora, de los que haya habido antes o de los que habrá, son proyectos que todos, independientemente del color político, tenemos que aprobar y apoyar, primero por el marcado carácter social y humano que Asprograde tiene como colectivo. Aquí está hoy acompañándonos don Antonio, que lo ve por ahí, que además de ser el presidente párroco de nuestro pueblo. Y segundo, pues porque creo que este tipo de proyectos también ponen a nuestro municipio como municipio referente en cuestiones, insisto, que son trascendentales, porque como en su día fueran otros proyectos importantes para este municipio, el teatro o la escuela infantil. De manera que enhorabuena al equipo de gobierno, porque os ha tocado a vosotros precisamente empezar con este proyecto, y naturalmente nuestro sentido del voto va a ser indiscutiblemente a favor. Bien. Nosotros pues coincidimos, por supuesto, en todo lo que ya habéis dicho, tanto en portavoz del Podemos como el Partido Popular. Coincidimos en que hoy es una buena noticia para nuestro pueblo, y es buena noticia para nuestro pueblo sobre todo no solo por lo que habéis dicho, por ese valor que se va a poner a esa zona que tenemos ahí un poco olvidada, que tanto se reclama y todos los vecinos reclaman un día y otro qué va a pasar con aquello, puesto que este proyecto va a suponer también todo lo que es la urbanización de viales y todos los accesos a dicho centro. Eso va a suponer un beneficio para este pueblo, y también, por supuesto, como decía la portavoz del Partido Popular, el fin social que lleva este proyecto creemos que es muy importante y muy positivo. Esta asociación, que lleva más de 50 años desde que se constituyó como entidad pública, creemos que elegir peligro para nosotros nos tiene que sentir bastante orgullosos. Sabemos que tenemos nuestro párroco, que es el presidente, que es don Antonio, pero indiscutiblemente, aunque él no fuera, también nos sentiríamos muy orgullosos, porque es tener en nuestro municipio una residencia para esas personas con discapacidad intelectual que requieren tantísimo ayuda, y sobre todo para sus familias, ¿no?, que son también las que lo necesitan. Indiscutiblemente también coincidimos en nuestro voto, por supuesto, igualmente creemos que debe ser a favor, puesto que esto va a crear mucha riqueza en nuestro pueblo, no solamente directamente sino indirectamente. Sabemos que igualmente vecinos de nuestro pueblo se podrán beneficiar de esas plazas, y así entendemos que igualmente con esas ofertas de empleo vecinos nuestros tendrán la oportunidad de también participar. Sabemos que este es el primer pistoletazo de salida para este gran proyecto, y sabemos que a partir de ahora se inicia una maquinaria y un mecanismo que no sabemos, porque sabemos que también que esto es tedioso y es largo en el tiempo. Esperamos que los que estamos aquí presentes tengamos la oportunidad en esta legislatura de poder inaugurar la residencia. Y nada más, simplemente pues
por retenernos en que un centro más para Progrades, que lo necesita, que son muchas personas y muchos usuarios los que atienden, y sabemos que Peligro es sin duda el mejor sitio donde podían ellos haber decidido instalar ese nuevo proyecto, y aquí estamos deseosos y encantados de que así sea. Por nuestra parte, por nuestro grupo, ¿Cuánto se estima que puede echar a andar esto? Porque sé que hay muchos trámites, muchas historias, subvenciones. Tenemos que sentarnos con ellos y ver los pliegos, eso podemos cuadrar fechas y todo el tipo de... Bueno, pues gracias por el apoyo. Lógicamente yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Está de enhorabuena a Progrades y está de enhorabuena, yo diría, el pueblo de Peligro, no este pleno ni los que estamos aquí, el pueblo de Peligro que está esta tarde de enhorabuena con este primer paso, que hay un trabajo detrás de seguir haciendo, importante y seguramente tedioso, por parte de ellos, para buscar esos recursos para levantar esa residencia, y por parte del Ayuntamiento, donde vamos, por supuesto, siempre dentro de la legalidad, como estamos haciendo en este pleno, de esa adjudicación directa que se puede hacer de esta forma, que sea una asociación de utilidad pública, siempre dentro de la legalidad, mirando, como decía, por favorecer que vaya lo más rápido posible y que vaya lo mejor posible esa construcción, pero también, como no, por favorecer los intereses de Peligro, de los peligreños y de las peligreñas, como ya hicimos en su día con la escuela infantil, viendo cuestiones como puestos de trabajo, números de plazas, etcétera, etcétera, que también hay buena sintonía, ya hemos tenido conversaciones previas, y digo, tenemos que mantener ese equilibrio de no ahogar el proyecto de ellos y al contrario, darle todas las facilidades dentro de la legalidad, y por otro lado mirar por los intereses de nuestros vecinos y vecinas en cuanto a todo lo que estamos hablando, promoción económica, el tema de una actuación que llevará una obra a realizar, una actuación que llevará unos puestos de trabajo a cubrir, unas plazas, y en todo eso queremos que el pueblo de Peligro también se beneficie, como es lógico, y repito, siempre dentro de la más estricta legalidad. Esa es nuestra misión también como equipo de gobierno. Y nada, a Progrades, a Antonio y compañía, Paco, daros la enhorabuena, nos damos la enhorabuena a todos, y hoy me voy a permitir que hagamos una excepción y demos un turno de palabras antes de los ruegos y preguntas por si tienen a bien decir algo. Pongo más cerca para que me veáis. Como habéis dicho, lo primero daros las gracias. Me conocéis los 13 años que hace dentro de unos meses que estoy como párroco vuestro, pero esta es otra tarea que llevo ya pues 29 años en la directiva de Progrades y llevo casi 20 de presidente. En este tiempo pues son 53 años que Progrades está existiendo, ya son 4 edificios los que tenemos, atendemos a más de 300 personas con discapacidad y tenemos 180 trabajadores. Si somos de las grandes empresas de Granada y somos asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública ya en el año 1964. Hemos tenido reuniones previas, hace pocos días veríais en el periódico, en la prensa, que tuvimos una reunión con la consejera María José Sánchez Rubio, porque sin el apoyo de la Junta de Andalucía no podríamos hacer nada. Hubiéramos venido hoy a decir que no habléis de nada porque no vamos a poder cumplir. Veríais que tenemos el apoyo de la consejería. Hemos tenido conversaciones también con el consorcio Vega Sierra Elvira, que también nos apoya, y ahora ya, una vez que los procesos que sigan, un par de meses o por ahí es lo primero hasta que ya se pueda adjudicar definitivamente, no sé exactamente lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Yo saben que estoy chinchando todos los días. Luego tocará también chincharme a mí para que nuestra intención es ir haciéndolo, serían 80 puestos de trabajo directos. Imaginad lo que supone 80 personas todos los días en centros de día y 40 en residencia. Que vienen las familias a sacarlos, pues lógicamente irán a las cafeterías, a las pastelerías, todo lo que hay en el pueblo. Comen unas 200 personas diarias. Lógicamente el pan se supone, es decir, que eso repercute en todo lo que es alrededor, y pienso que es sobre todo un orgullo para Peligro, pues que os embarcáis en proyectos importantes. Porque hubo épocas, me acuerdo yo, como llevo ya 35 años de párroco, eran todos polideportivos. Yo tenía pueblos, Agrón, Ácula, 300 habitantes, un polideportivo, y no se hacía nada relacionado con las personas, sino solamente el deporte, que sabéis que a mí me gusta también, pero a Progrades su misión es las personas con discapacidad y sus familias, y pienso pues, que es una gran ayuda para todos. No quiero alargarme si no me parece, ya bastante me aguantaste ayer en la muñeca. Muchas gracias a todos
por vuestro apoyo y deseamos pues, que salga, esperamos que sí, el proyecto hasta el final. Gracias, Antonio. Bueno, seguimos estas cosas un poquito más. Ahora lo malo es que nos gira una emoción, ahora pegaremos otra vez. ¿Voto a favor? Echa la foto, tocando cámara. Bueno, Como tengas que responder a todas las preguntas de la mano levantada. gracias. Hasta luego. Bueno, pasamos al punto número 8. Moción del PP solicitando la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de 2017 sobre el cobro de la plusvalía municipal injustamente cobrada. Sometida a la comisión informativa, se determina negativamente, pero se somete a pleno para su discusión. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, gracias. Yo voy a hacer la lectura a la moción que traemos a este pleno y bueno, me imagino que posteriormente cuando tiene el turno pues ya respondo a los posibles sentidos de vuestro voto. Dice, moción del Grupo Municipal Popular del excelentísimo Ayuntamiento de Calido solicitando al Pleno la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero de 2017 sobre el cobro de la plusvalía municipal injustamente cobrada. En la exposición de motivos, como se especifica en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Peligro, en su artículo 2, hecho imponible, apartado 1, constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, manifestada a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados. Tal y como se especifica en la citada ordenanza, este impuesto grava determinadas plusvalías inmobiliarias mediante una fórmula que conduce inexorablemente a la existencia de plusvalía una vez transcurrido un año de la fecha de adquisición del terreno y su posterior transmisión. Esta circunstancia, unida a la profunda crisis del mercado inmobiliario de estos últimos años, ha suscitado el debate sobre si el impuesto se devengaría en el caso de que el contribuyente obtuviese pérdida en vez de ganancia en la transmisión del terreno. En tal caso, la plusvalía resultante del sistema de estimación objetiva diseñado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales podría conducir al gravamen de una renta ficticia, lo que podría originar alguna tacha de inconstitucionalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero de 2017 deja meridianamente claro que la plusvalía cobrada por los ayuntamientos en la transmisión de los terrenos de naturaleza urbana cuando no ha existido ganancias reales es inconstitucional. Es decir, durante muchos años, y en especial tras la crisis, se da el caso de personas que han vendido su vivienda a un precio más barato que el de compra y han tenido que pagar el impuesto municipal, la plusvalía. Es decir, dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y nuestra ordenanza reguladora que regula dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor. De una primera interpretación de la citada sentencia se deduce la obligación de realizar pagos por parte de numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio, plusvalía, en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad, fuera motivado en una elección personal o aún más grave fruto de la necesidad o de una imposición legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria, los desahucios. En este sentido debemos recordar que el artículo 31.1 de la Constitución española indica que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El hecho de determinar la cuota tributaria en base a la diferencia de valoración catastral de la finca objeto de transmisión, independientemente de los medios económicos del sujeto tributario, vulnera estos principios constitucionales, pues no se tienen en cuenta ni la variación patrimonial, positiva o negativa, que ha sufrido el sujeto pasivo del impuesto, ni la valoración real del inmueble, objeto de transmisión. Por tanto, este mandato constitucional vincula no solo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, ya que estos están obligados a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación.
Evidentemente, la exacción de cualquier tributo que no tenga en consideración el principio de la capacidad económica vería menoscabada, pues, su validez desde la perspectiva constitucional. Este principio se vulnera especialmente en caso de transmisiones con minusvalía patrimonial, pues en caso de que el valor de adquisición de un inmueble fuera superior que el precio de venta, produciéndose pues una disminución patrimonial, al determinarse la cuota tributaria en función de un valor externo a la propia operación o a la realidad del mercado, el valor catastral, seguirá arrojando una cuota tributaria positiva, a pesar del resultado neto negativo de la operación de transmisión. A mayor abundamiento, el hecho de determinarse la cuota tributaria en función de valor catastral impide la aportación de dictamen pericial contradictorio en cuanto a la realidad de la valoración del inmueble, no pudiendo atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de las normas establecidas en el artículo 107.2 del Real Decreto Ley 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular del excelentísimo Ayuntamiento de Peligro propone la adopción de los siguientes acuerdos. Punto número 1, que de forma inmediata se tomen las medidas oportunas para que este Ayuntamiento deje de aplicar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a los sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real en el valor de los inmuebles en el momento de la transmisión de los mismos. 2, que el Ayuntamiento evalúe el montante total de ingresos indebidamente percibidos conforme a lo declarado en la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2017 a los efectos de establecer una previsión de su correspondiente devolución a los afectados. 3, que de forma urgente el Ayuntamiento acometa una campaña informativa al respecto, informando sobre el procedimiento establecido para la devolución de ingresos indebidos, disponiendo de los medios materiales y humanos necesarios para asesorar a los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalía con la transmisión de los inmuebles y que estos puedan reclamar las cantidades indebidamente satisfechas en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 4, que de forma urgente se inicien los trámites legales oportunos para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y 5, que el Ayuntamiento de Peligro tome medidas con carácter de urgencia dentro de las competencias de las administraciones locales, donde se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen cuando no tenían obligación. Muy bien. Partido Socialista, tiene la palabra. Tengo réplica de ella, ¿no? No. ¿Sí o no? Ella cierra. Sí, Y presenta la moción cierra. Vale. A ver, en principio, nuestro voto en principio va a ser favorable, pero con muchas salvedades, entendemos que hay muchas incongruencias en la moción, incluso mucha falta, no falsedad, lo que no se dice toda la verdad, porque realmente entendemos lo primero, me la he tenido que preparar a última hora hoy, corriendo, no es que soy abogado, no es mi fiscalidad, no es mi punto fuerte, pero por lo que he visto está mal fundamentada porque la sentencia que se alude es de Guipúzcoa. La sentencia que el Tribunal Constitucional ha hecho esto a nivel nacional es de 11 de mayo de 2017, la sentencia 59 de 2017, por tanto no tengo mucho más en ese sentido de decir que o está mal fundamentada, se debería de modificar o se debería de quitar. Eso es lo primero, porque ya os digo, la sentencia que se ha mencionado y por la que se ha hecho es de Guipúzcoa, de la Ley de Hacienda Foral de allí. Igualmente, la sentencia que acabo de mencionar, de 11 de mayo de 2017, lo que dice es que la Ley de Hacienda Local se debe de declarar nulo el artículo 107.1, 107.2 y 110.4, ¿vale? Y eso no lo puede hacer el Ayuntamiento, eso lo tiene que hacer el Gobierno Central. Y lo dice la misma sentencia, que eso lo debe hacer el legislador. A día de hoy, el legislador es el PP, eso no se menciona en la moción. Por eso digo que es incompleta. Entonces, igualmente, no se dice o se deja entrever que debe ser el Ayuntamiento quien devuelva. Por lo que yo he podido ver, se ha presentado una moción por parte del grupo de ciudadanos en la que han estado a favor todos los partidos políticos, menos el PP y el PSOE, ella es el PNV, en la cual entre todos han entendido que quien debe devolver aproximadamente los 2.000 millones de euros es el Gobierno Central, no los ayuntamientos.
cuando salió la sentencia de febrero, el PP en declaraciones me lo marcó y decía que iba a esperar lo que iba a pasar a nivel nacional. Ahora parece ser que están poniendo mano a la obra, pero promovidos por la FEN. La FEN es la Federación Española de Municipios y Provincias, que está presidida por Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, que es del Partido Socialista. Y por lo que tengo entendido, lo que he podido leer, el próximo día 30 de mayo le va a hacer una propuesta al Ministerio de Hacienda para intentar modificar, como dice la sentencia, la ley. ¿Vale? Entonces, por eso no entendemos muy bien por qué entre comillas, se reprocha tanto al ayuntamiento, tiene que hacer esto, tiene que hacer, cuando no tiene competencia, o yo no sé si tiene competencia, me lo resolveréis vosotros ahora, si se pueden modificar las ordenanzas municipales, sin modificar las ordenanzas nacionales, la ley nacional. Por todo ello, nosotros, aunque el voto globalmente entendemos que debería ser favorable, va a ser favorable por el fondo, creemos que tiene mucha incongruencia y es insuficiente. Una cosa también que no se ha mencionado es el tema de intereses. ¿Deberían de pagarse intereses? ¿No deberían pagarse intereses? Si yo he pagado algo que no debería haber pagado, yo entiendo que me deberían de resarcir por lo que he pagado, más los intereses de demora. Tampoco se ha mencionado. Por eso nosotros entendemos que es un poco abstracta y que va en torno al populismo, entre comillas, de tirarle al cuello al grupo municipal, y no sé, tampoco se establece que quién tiene que cambiar eso, que es el mismo PP, el gobierno central, quien tiene que dar el primer paso para cambiar eso. Por entonces nosotros, a pesar de todas las incongruencias y todas las insuficiencias que vemos, vamos a votar a favor. Muy bien, Santiago. Bien. Bueno, creo que lo ha dicho en este caso el portavoz del Partido Socialista en la defensa de esta moción, que para poder aplicar esta moción tendríamos que darle la vuelta al mapa. O sea, porque es verdad que lo que dice la moción es los territorios forales, ¿no? En este caso de Guipúzcoa y Navarra, ¿no? Para poder aplicarla tendríamos que darle la vuelta al mapa, ¿no? Pero un poquito la duda en el sentido de que todo lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista sobre la moción y que luego vote a favor, o sea, es una incongruencia absurda, ¿no? En ese sentido, porque primero, no tiene aplicación en este ayuntamiento. Segundo, ya desde el principio, desde el inicio, ya está mal, porque elude a una sentencia que no se puede aplicar aquí, ¿no? Como tú bien decías, una sentencia del 11 de mayo del 2017, ¿no? Es más, la cantidad de cosas, y lo comentaba, ¿no? Un poco por echarle, siempre echar demagogia y tirar un poco al equipo de gobierno. Todo vale en ese sentido, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? En el punto número 2 de la propia moción, que el ayuntamiento evalúe el total de ingresos indebidamente percibidos. Este ayuntamiento no ha cobrado nada que no tenía que cobrar. O sea, todo lo que ha cobrado este ayuntamiento es ilegal, bajo ley. Y no lo digo yo, lo dice los informes que tenemos del secretario de Intervención. No sé si esos informes ustedes tienen. Si no lo tienen, se les pasa. Los informes tanto del secretario de Intervención nos dicen que todo lo que se ha hecho hasta hoy es completamente legal. A nadie se le ha hecho una liquidación fuera de la legalidad. A nadie, absolutamente a nadie. Y por lo que yo veo y por lo que nos dicen tanto el secretario como el interventor, la sentencia no tiene un carácter retroactivo. Quiere decir que está muy bien aplicar la ley desde el minuto que se publica y desde el minuto que saca la ley. O sea, no tiene un carácter retroactivo esa ley. En ese sentido, entonces tenemos bastantes dudas sobre eso. Otra de las dudas, lógicamente, y como bien decía, ¿quién a partir de ahora y cómo, regula esto? No lo regula el ayuntamiento. De hecho, el portavoz del Partido Socialista en este punto lo regula el legislador, y el legislador es el Partido Popular. El Partido Popular es el que tiene que regular la ley y tiene que decir a los ayuntamientos cómo a partir de ahora se van a hacer las liquidaciones de las plusvalías. ¿Qué criterio objetivo vamos a tener? No el Ayuntamiento de Peligro, sino todos los ayuntamientos
del país en ese sentido. Y eso no lo va a hacer el Ayuntamiento de Peligro, obviamente. ¿Quién es el que tiene que regular? El legislador, y el legislador de ustedes. O la moción se ha equivocado de sitio y tiene que montarla en otro sitio, que es en el gobierno central, ¿no? Que es el que regula, y el que tiene que regular la ley, porque a día de hoy, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, si no se regula la ley, ¿a qué acogemos? Nos cogemos el valor catastral, el valor de mercado, el tema económico que tiene cada vecino. Eso lo tendrá que decir el legislador, y a día de hoy no se hace, no está. Yo creo que esa regularización no está publicada porque no está hecha. Como bien decía el presidente de la FEM, insta al gobierno central a que regule realmente. Y ahora, eso en el ámbito legal, que no lo dice este equipo de gobierno ni este portavoz, lo dice la ley, en el sentido que nosotros no podemos aplicar algo que todavía no está, lógicamente, no lo decimos nosotros. Luego, en el ámbito político, fijaros, el tema de las plusvalías de los ayuntamientos está en una horquilla del torno al 5 o 10% de los ingresos de todos los ayuntamientos de este país, no de todos los ayuntamientos de este país, en torno al 5 o 10% de los ingresos. Será el gobierno central el que tenga que regular la capacidad económica y la financiación que puedan tener los ayuntamientos, porque si a un ayuntamiento le quita la capacidad de ingreso en torno al 10%, imaginad, cuando los que defendemos el municipalismo estamos exigiendo no solamente ese 19% del recurso del Estado para los municipios, sino el 33%, pues si incluso nos recortan esa capacidad de ingresos, imaginaros aún más. Pero claro, aquí vale todo, como decía aquel, dice, voy a por ti, voy a machacarte, o sea, todo lo que hace usted lo hace mal, incluso ni lo que hacemos, porque esto ni es nuestro, ni tenemos la ley reguladora, pero no es más todavía, es que todavía se permiten el lujo concejales de este pleno en públicamente, a través de las redes sociales, decía a la gente que se le ha cobrado indebidamente y que seguramente podrán devolverlo, no sé qué, no sé cuánto. Un poquito de responsabilidad, por favor. Un poquito de responsabilidad, sobre todo en aquellos aspectos que realmente afectan al buen funcionamiento de este ayuntamiento. Personalmente, políticamente, este equipo gobierno le puede decir lo que quiera. Somos mayorcitos para que uno sabe lo que tiene que hacer. Pero hombre, bajo la responsabilidad de un cargo público no puede salir incitando casi a los vecinos a decir, cuidado, que le han cobrado muy mal. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice el informe de intervención y el informe de secretaría, donde dice que este ayuntamiento no ha cobrado nada indebidamente, absolutamente nada. Todo conforme el marco jurídico y legal de este país. Entonces, déjense ustedes ya de tanta demagogia y pónganse a trabajar para ello. Más mención. Pues sí, cierro. Yo quiero matizarle al portavoz de ANEMO cuando lea el punto 2 que lo lea completo. Especialmente decimos que el ayuntamiento evalúe el montante total de ingresos indebidamente percibidos conforme a lo declarado en la sentencia del Tribunal Constitucional. Evidentemente, somos conscientes de que si la sentencia se ha producido ahora, en el mes de mayo, naturalmente, el ayuntamiento no ha cobrado indebidamente, pero esta sentencia pone eso en tela de juicio. A mí me sorprende que ahora resulte que sea el Partido Popular el populista de esta corporación. La verdad es que es curioso, es bastante curioso. Sobre todo porque, y en primer lugar también quiero pedir disculpas, efectivamente tiene razón el Partido Socialista, así está correctamente escrito, está correctamente escrita la sentencia del 11 de mayo, es correcto, y los artículos que mencionaba Ismael, que son declarados nulos, son los que él mismo había dicho, el 107.1.2 y el 110.4. Pero miren, precisamente, y me viene bien que haya venido ese error a este pleno,
pero precisamente lo que sienta jurisprudencia, que es esa sentencia del País Vasco a la que hacía referencia, resulta que hay ayuntamientos que sí se han puesto manos a la obra. Lo que pasa es que, claro, aquí los intereses, el estar al lado de la ciudadanía, lo social, parece que va por barrios, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, estos días atrás, además titular, la sentencia era del día 11 de mayo, y yo creo que además con una celeridad importante, porque es verdad, es lo que dice el concejal de Economía. Yo entiendo que los ayuntamientos están asfixiados, pero bueno, la responsabilidad de la situación en la que este ayuntamiento se encuentra habría que pedirse a otras personas, pero si hay un vecino de peligro que haya vendido o que haya heredado un terreno, una propiedad, y encima le haya perdido dinero, hombre, yo creo, y además dice la Constitución, creo que si encima el ayuntamiento tiene que pagarle, pues, tiene que pagar al ayuntamiento, hombre, pues yo no creo que eso sea muy de recibo, ¿no? Vamos, ahí habría un debate importante. Bueno, pues en esa noticia que se apuntaba, como decía, se apunta desde el área de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, los responsables municipales de economía allí decían que el ayuntamiento se vuelve a anticipar, y además lo decían así, poniéndose entre la normativa y el contribuyente, dentro de la legalidad vigente y con el objetivo de evitar perjuicios económicos adicionales para las economías domésticas más débiles. Por supuesto que tenemos que esperar a que se legisle desde el punto de vista estatal, desde el ámbito estatal, pero lo que este partido está planteando aquí es que se informe a los vecinos, sobre todo que se informe a los vecinos y que en la medida de lo posible este ayuntamiento tome pues cartas en el asunto y tome esas medidas de carácter provisional mientras que se legisla. ¿Por qué? Por ejemplo, si se crea ese registro de personas que hipotéticamente puedan estar afectadas por esa liquidación con pérdida, se puede crear pues, un modelo de solicitud y que se ponga a disposición de los vecinos, por lo menos para que se inscriban en el mismo, y sobre todo lo más importante, para que mientras que se legisla o no se legisla, la finalidad de ese registro sea que los derechos de estos vecinos no prescriban. Eso creo que es fundamental. Insisto que estas medidas, o todo lo que aquí se está planteando desde el punto de vista de estos acuerdos, tendrían carácter preventivo, en espera a que el gobierno central legisle. Y mientras tanto, yo creo que sí se puede suspender el cobro de la plusvalía en aquellos casos en los que los contribuyentes puedan demostrar que han vendido sus bienes por pérdida. De hecho, ya hay un documento que está girando, y además, de hecho yo ya lo he compartido, lo hemos compartido diferentes compañeros en diferentes municipios de Granada. Y hay un documento tipo que se está pasando y que los ayuntamientos están poniendo a disposición de sus vecinos, precisamente, como digo, pues para empezar a tomar con ese carácter preventivo, pues bueno, el hecho de que no se haga ya más daño económicamente hablando con este asunto de la plusvalía. Veréis que además, cuando aquí se habla de populismo, a mí me hace mucha gracia, noticia de 2012, ¿vale? Noticia de 2012. Yo me he molestado además en imprimir la ordenanza fiscal reguladora de la plusvalía, la que hoy traemos aquí a este pleno. Lo digo porque cuando el Partido Popular plantea el tema de la plusvalía, se tomen medidas, como digo, de carácter provisional, pero sobre todo pensando en el menor perjuicio posible para los vecinos, no vale. Pero cuando en el año 2012 peligro era el pueblo en lucha en contra de los desahucios, en palabras del alcalde, decía: el alcalde Roberto García explica que desde el ámbito local se puede hacer mucho más de lo que se cree. Entre las medidas antidesahucios, una de las cuestiones que aquí se planteaba era el hecho de que se reducía al mínimo legal posible el impuesto de plusvalías para los afectados. Y yo he mirado esta ordenanza y yo no veo en ningún sitio, pero ni en las exenciones, ni en las bonificaciones, ese mínimo legal del que hablaba ahí, o que teóricamente se aprobó en aquel pleno y en aquella moción de cara a tratar de causar el menor perjuicio posible a las personas afectadas del desahucio. Pero es que hay más, y en esa misma ordenanza, en la disposición adicional segunda, cuando se habla, leo textualmente, dice: en relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
La competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponde a la entidad que ejerza dichas funciones. Yo creo que en este caso es el ayuntamiento. Por tanto, si no se acepta la moción, pues que no se acepte, pero que creo que venimos a pedir algo bastante parecido desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista de no crear mayor perjuicio económico a los vecinos. Yo diría que prácticamente en líneas similares a aquello que vosotros anunciado en su día. Vosotros tendréis que explicárselo a los vecinos. ¿Ya? Sí. Muy bien. Para cerrar este punto, básicamente, el Partido Popular ya no nos sorprende nada. Y sí, lo decimos claramente. Con este tipo de mociones lo que se hace es demagogia y populismo, algo que a ustedes les gusta tanto. Yo creo que el compañero lo ha explicado perfectamente. Y aquí hay dos debates. El jurídico, donde hay, no ha hecho el compañero 2 informes, sino 3, y yo se los paso, del secretario, del interventor y del letrado de este ayuntamiento, diciendo que lo que ustedes piden no se puede hacer legal y jurídicamente. ¿Vale? Yo lo que espero, y lo digo de verdad, de corazón, es al Partido Socialista rectificar nuestro voto porque lo están llevando a un abismo con esta moción y una cuestión de demagogia pura que no va a ser nada más que colgarlo luego en el Facebook para que los vecinos digan qué bueno es el Partido Popular que nos pide tal y cual. En fin, a lo que estamos ya acostumbrados, pero que es una moción que no lleva nada porque, repito, ni jurídicamente, con 3 informes, 3, si queréis lo leo, ni políticamente lleva nada más que intentar desgastar este tipo de gobierno. Yo entiendo que es una parte lógica de la política, pero encima hacerlo con la torpeza que lo hace habitualmente el Partido Popular, que es que ni el encabezamiento de la moción viene bien, pues eso, esto ya es que raya unos límites, pues no sé. Yo no he visto aquí esa talla política y ese nivel, hace ya tiempo que no lo veo en este ayuntamiento, ¿vale? Digo por la parte de abajo, ¿vale? No os voy a leer los informes enteros, os leo un poco de algunos, el del abogado, por ejemplo, que dice, conclusión, que lo que se pide en la moción es una ilegalidad, ya que el ayuntamiento no puede iniciar un proceso de oficio para devolver el impuesto, debiendo ser lo interesado, en su caso, de que deban iniciar el procedimiento de ayuda. Por tanto, la moción, a quien habría que dirigirla es al Gobierno de la Nación, que es quien tiene que cambiar, como hemos dicho ya aquí, la ley. Yo no voy a entrar en estas cuestiones, ¿vale? Pero es que se nos escapa algo también importante jurídicamente, ya digo aparte de lo político, y es que es algo que deberíamos de saber todos, que las sentencias no son efectivas hasta que no se publican en el Boletín Oficial del Estado, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia no está publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto no está en vigor ni tiene vigencia a día de hoy. Eso hablando jurídicamente, después hablaré también políticamente. Pues claro que hay una legalidad, se está aplicando la legalidad, no solo este ayuntamiento, todos los ayuntamientos de España, es el marco normativo que tenemos ahora mismo y todos los ayuntamientos de todos los colores hemos estado aplicando este impuesto pues como nos venía marcado por las leyes nacionales y por la ley de haciendas locales. Podemos discutir si éticamente es justo o no y seguramente estaremos en el mismo bando en ese sentido, si era justa o no esta ley o si eran justos o no estos artículos. Ahí seguramente lo podemos compartir los 3 grupos. El PP lo que hace, decía su portavoz y la ponente de la moción, es informar. Yo creo que si leemos detenidamente, por ejemplo, el punto número 4, el punto número 5, aquí no se trata de informar. Aquí lo que está diciendo es que de forma urgente se inicien los trámites legales oportunos para la modificación de la ordenanza. Yo creo que eso no es informar. Yo estoy equivocado. Que el Ayuntamiento de Peligros tome medidas con carácter de urgencia en todas las competencias administrativas locales, donde se exija el tributo, donde se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente. Eso no es informar, eso nos están pidiendo que legislemos como ayuntamiento. Vamos, como decía el compañero antes, podemos confrontar discursos, opiniones, pero lo que no se puede hacer es mentir a los vecinos y vecinas de Peligros. No están informando, están pidiendo cosas que además son imposibles. Políticamente y sobre todo jurídicamente, lo vuelvo a repetir. También afirmaba que lo que planteaba era con carácter preventivo informar a los vecinos para que, en fin, vayan sabiendo. ¿Sabe usted cuando le transmitió la Federación Española al municipio, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, el Consejo de Gobierno a través de su presidente, al Gobierno de España ya le advirtió de que tenía que cambiar este artículo? Hace más de 6 meses. El Partido Popular en estos 6 meses no ha hecho nada. No ha hecho nada. Eso sí era una labor preventiva de todo el municipalismo español. Advertirle al Gobierno de la Nación
que esto iba a pasar y que hace ya más de 6 meses legislara y cambiara la ley. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Nada. Y decía también la portavoz del Partido Popular, con el tema, sacaba aquí nuestra ordenanza, mire usted, es que no es una cuestión de reducir porcentajes ni límites ni nada. Es que las personas que pierden su casa por una cuestión de desahucio están exentas de pagar el impuesto. Usted no se entera todavía dónde está. Están exentas de pagar el impuesto. Y cuando quiera usted, le traigo, si quiere, al próximo pleno, la lista, están exentas de pagar el impuesto. No se trata de porcentaje. No se trata de porcentaje. Están exentas. Vamos a ir punto por punto. Punto número 1. ¿Y por qué votamos en contra? Porque este ayuntamiento ya lo está haciendo. Este ayuntamiento desde el 17 de mayo tiene paralizadas todas las liquidaciones de plusvalía. Todas. Eso es carácter preventivo. Y eso es actuar y defender a los vecinos sin alegorías, sin alardes, sin Facebook y sin historias que es lo que a ustedes les gusta. No se liquida la plusvalía. El ayuntamiento evalúe el montante total de ingresos. Punto número 2. Indebidamente percibido. Imposible determinar esa cuantía, lo dicen los informes a los que me hacía antes referencia. Estos ingresos, supuestamente, como ustedes dicen, indebidamente percibidos, que hasta en la redacción tiene mala uva, digo mala uva para atacar políticamente a este equipo de gobierno, estos serán objeto de expedientes individualizados cada vecino que lo acredite. No se puede hacer de oficio ni se puede hacer un montante general. Punto número 3. Campaña informativa. Claro que la va a hacer este ayuntamiento, no se preocupen. Pero cuando estén sentadas todas las bases a las que nos hacemos referencia, cuando tengamos claro qué pueden hacer nuestros vecinos, qué no pueden hacer y cómo tiene que actuar este ayuntamiento amparándonos en las leyes, que por cierto no cambian ni van a cambiar por lo que se ve en los próximos días. Y que de forma urgente se inicien los trámites oportunos para la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de los terrenos de naturaleza e incremento de la plusvalía, de lo que estamos hablando. Otra cuestión jurídica que al Partido Popular se le escapa, asesores en PIB. Las ordenanzas no se pueden cambiar si no hay antes una ley que las ampare. No se pueden cambiar. Es así de claro. O sea, que no es cuestión de voluntad política. Tiene que haber una ley por encima que ampare ese cambio de ordenanza que, como hemos hablado antes, no la hay. Y por último, el quinto punto, me reitero como ustedes en el quinto punto, porque el quinto punto al final lo que dice es un resumen de los otros 4. No vamos a votar a favor esta moción porque se trata de una moción que jurídicamente y políticamente trae a este pleno y a este municipio demagogia y de la parada, señoras y señores del Partido Popular. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la moción? ¿Voto en contra? Se ha producido un empate, en consecuencia que voy a repetir la votación. ¿Votos a favor? Segunda votación. 8 votos a favor, votos en contra. 8 votos en contra, evidentemente. Desempata el voto de calidad de la alcaldía, por lo cual la mujer rechazada. Bueno, pasamos a asuntos de urgencia. No hay ninguno. Pues pasamos a rollo de preguntas. Tiene la palabra del Partido Popular. Sí. Bueno, por empezar... Sí, bueno, voy a hacer un juego rápido. Es que varios vecinos nos han comentado que con estos calores también pues está habiendo, bueno, lo de todos los años quizás, ¿no? Pero como se ha levantado el calor, muchos han encontrado roedores, insectos, en fin, saber cómo va eso, si estáis fumigando como todos los años y adelantarlo si es el caso de que no se haya producido actualmente. Más cuestiones con respecto al tema de la emisora municipal, pues no sé, saber en qué situación se encuentra, sobre todo el tema de la gestión. Yo sé que estaba no sé quién se está encargando ahora mismo del tema y varias personas me han preguntado su funcionamiento, si cuando empiecen a poner en marcha
fin, la gestión en definitiva. Con respecto a, por ejemplo, vecinos de la calle Victoria Kent nos hablan de que esta semana atrás había alguna farola fundida en la calle Victoria Kent, que yo creo que sí tome nota. Y yo sí voy a reiterar, en el pleno anterior, además consta en acta, se solicitaron las facturas de los arreglos de este año del camión recolector, no las hemos recibido. Y también queríamos pedir el convenio, precisamente hoy que hemos estado hablando del tema de la basura, querríamos pedir el convenio de los 3 trabajadores de obra y servicios que se encuentran trabajando, que lógicamente cambiaron su puesto de trabajo a la noche, pues querríamos tener copia de ese convenio, querríamos tener copia de ese convenio general del ayuntamiento, lógicamente. Pero que es el convenio de todos los trabajadores. Bueno, pero son trabajadores que no están realizando los trabajos que realizaban, y yo entiendo que... El convenio, no hay un convenio específico. El convenio, Vale, pero que yo... en el convenio y su nómina con su club. Vale, pues si puede ser por copia, eso también. Eso tendremos dudas, ¿no? Tendremos dudas legales. Juan Carlos, ¿Qué? ¿copia de las nóminas de los trabajadores se puede ser trasladado? ¿Verdad que no? Protección de datos. No sin datos, con los datos capaz. Te doy el dinero de ¿Alguna pregunta más? Estamos contestando. Sí, no, creo que el juego que hacía Juan Eduardo con el tema de los roedores y los insectos, desde el lunes está funcionando la campaña. La semana anterior del lunes la publicamos en nuestra página web y el Facebook. Esa es la utilidad que tenemos que darle, ¿no? Y a lo mejor usted que es muy activo lo podría haber visto ahí en Facebook y en la página web que se publicó y por donde se expresó y demás, ¿no? Yo veo que usted es activo en esas cuestiones, pues ese es el lo del tema de la farola Victoria Kent, pues lo miramos, lógicamente no tenemos ningún tipo de llamada de los vecinos, ¿no? Siempre lo decimos aquí, cualquier tipo de llamada, cualquier aviso al ayuntamiento, en breve se soluciona, ¿no? Sobre todo con el tema de las farolas, ¿no? La factura del camión, creo que le pasamos todas las facturas que teníamos en aquel relación de facturas y de gastos que usted pidió, se pasaron todas las facturas que tenía. Bueno, yo tengo copia de esa petición que usted hizo y se le pasó por escrito. Posteriormente a eso, pues... ¿De pasado pleno acá no ha habido...? No había. Pues digo, que no ha habido después. No había facturas. Entonces, las facturas que hay del camión son las que le pasemos del camión. Con todo eso, volveré a revisarlo por si alguna factura en estos últimos días puede que haya entrado y será aceptada. Muy bien. ¿Ani? Sí. Completo, comunicación y participación. O sea, además de la campaña que se comunica en los medios que dispone el ayuntamiento, cualquier vecino, cualquier vecina que en un momento detecta insectos o roedores molestos, se dirige a través de redes sociales, a través de la PP, a través de instancias, a través de conversaciones. Nosotros, digo que se actúa, lo que vamos a actuar al día siguiente, ¿no? ¿Vale? Además, es una de las, como indicamos en la noticia, es una de las peticiones más recurrentes, sobre todo en esta época, la asamblea de barrio, donde además se identifican zonas concretas y automáticamente al día siguiente o los 2 días los sumos se está actuando. Por tanto, que lo que si algún vecino está preocupado, pues que utilice los medios de comunicación y participación lo que se responde. También para eso, Pani, estamos los concejales, no lo pueden decir de viva voz y nosotros también soy un medio no. Claro, soy un medio no. Vale, pero quiero decirte como concejal que es más rápido dirigiéndose solamente eso. Igualmente, la situación de la emisora municipal, vamos a decirle crítica y delicada porque otras cuestiones, la normativa actual mantiene a las emisoras municipales
reglamentación en un limbo. Son muchísimas las emisoras municipales que han cerrado en estos últimos años. Aquí la recuperamos y aunque sean precarios sigue estando operativa, sigue gente participando y se sigue manteniendo con unos medios mínimos, no como deseáramos, ¿no? Estamos estudiando, estamos revisando posibilidades de mejora, de actualización y de que la radiocomunicación sea un medio que se integre más en la vida del pueblo y que sea más de los vecinos y las vecinas de peligro. Una de las limitaciones que tenemos, la FM, sobre todo la versión FM, tenemos una potencia muy limitada, que así no lo marca la ley, porque hasta ahora no nos han dado, no hemos sido ilegales ni alegales, ¿no? Y sí son otras emisoras municipales de otros ayuntamientos, que puedo dar nombre en otro momento, no aquí, no, pero donde más gobiernan ustedes, donde hacen barbaridades y cortan la frecuencia y cortan la capacidad de que se oigan condiciones la radio en todas las partes del pueblo. Está denunciado no solo desde el peligro, sino desde muchísimos más sitios, ¿no? Las preguntas, lo mismo, si hay preguntas concretas o personas interesadas o propuestas relacionadas con el tema de la radio, pues yo recuerdo que hace ya... nos la trasladáis o claro, nos ponéis en contacto con esas personas. Claro, hace ya bastante pleno, ¿no? Cuando se abre esa pleno, Sí. recuerdo que se dijo incluso que se abría a los partidos políticos de la misma forma que tenemos un espacio en la revista, se ofreció, se hizo un ofrecimiento, además lo hizo personalmente el alcalde, para que tuviésemos los que quisiéramos, ¿no? Un espacio en la radio, no sé. Entonces, no sé si nosotros tenemos intención de hacer algo, pues presentarlo directamente por escrito o ponernos de acuerdo los partidos políticos, no sé, de cara a tener un espacio más, ¿no? Aunque... Las definimos perfectamente, o solicitar por escrito o hablamos conjuntamente si queremos articular algún tipo de programa, cuidando los principios de las emisoras municipales, también que hay que mantener, que es lo correcto. Respecto al tema de los convenios, ya lo hemos dicho antes, el convenio del mismo tipo de ayuntamiento y las nóminas, después de lo que han dicho ustedes del servicio de recogida de basura, no creo yo que los trabajadores tengan que trasladarse. Bueno, yo no he metido con los cuestión de que trabajadores se del servicio de recogida de basura empeorado, palabras textuales de la portavoz del Partido Popular. Si no los notamos de medios y no los notamos de profesionalidad, difícilmente pueden hacer Tienen su medios trabajo y son en profesionales. condiciones. Tienen medios y son profesionales. Ustedes que no son profesionales, ¿no? Sí, lo preguntaremos, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Se lo preguntaremos a ellos. Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto a estos trabajadores, a cuestión de los que llevan el convenio normal de aquí del ayuntamiento, tengo entendido que las personas que hacen una serie de trabajos tienen que tener una serie también, como tener manipulación y tal, una serie de cursos. Los trabajadores que hay actualmente de recogida de basura tienen que tener un tipo de formación específica, aparte de la que puedan hacer, y al mismo tiempo son siempre los mismos, o lo hacen de carácter rotatorio, o cómo va eso, que tengo dudas y no lo sé. Y lo segundo también es que he notado que hace cuestión de 3 semanas hubo durante varios días seguidos un apagón bastante considerable de luz por la parte del Camino Nuevo hacia abajo, y estaba todo a oscuras. Entonces yo no sé si eso forma parte del polígono Nasera, que muchas veces nosotros tenemos una serie de contadores y tal que van diferentes a lo que es el pueblo, o es que ha quedado constancia de alguna incidencia o algo así. ¿Vale? Y luego ya, por curiosidad, era pedirle al alcalde si me puede pasar la campaña que ha dicho que el PSOE decíamos que eran 4 contenedores. Yo lo he visto también. Es por curiosidad qué es lo que pone. La campaña de... Sí, de los trabajadores de... Sí, ¿qué pone ahí? Claro, sí, está bien, lo veo. Sí, por favor. No es muy larga, no sé si queréis. Vale, es suficiente para poder saberlo. Además de contenedores llenos de basura, volvió a repetirse estos días atrás, en peligro, como muchas otras veces, por la desesperación de los trabajadores de la recogida intentando hacer su trabajo. Desde el Grupo Municipal del PSOE de Peligro denunciamos la evidencia de dejadez y precariedad en la recogida de basura y residuos que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Peligro. A partir del mes de julio, el equipo de gobierno y la Comunidad de Madrid hicieron un rescate del servicio de basura y subimos del propio ayuntamiento. Ello supuso enviar al paro a 3 trabajadores que estaban trabajando en la recogida de basura en Peligro desde hace 16 años.
destruyendo 3 puestos de trabajo que suponían el sustento de 3 familias. Al señor alcalde de Iru no le importó dejar sin trabajo a 3 trabajadores. Todo ello en aras de un importante ahorro económico que iba a obtener. ¿Y qué tiene mentira? ¿Cómo que tiene mentira? Que este alcalde lo despedió nadie. Pero nosotros no hemos dicho que ha sido El señor alcalde no le importó dejar sin trabajo a 3 trabajadores. Y esto es verdad, ¿no? A día de hoy sigue estando en desempleo. Por eso pregunto que si la persona que Yo no la he habéis dejado sin sufrido... trabajo y la sentencia dice bien claro, su empresa es quien la ha dejado sin trabajo. Sí, pero que actualmente esa noticia no es falsa. Entonces, no lo digo por el tema de la información. Que cuando se da algo, nosotros tampoco ponemos en jaque ninguna información que sea falsa. En su momento se dejó sin trabajo, que es la única... Vamos, quería nada más que saberlo porque yo no me acuerdo bien de Tío, todos somos grandecitos, sabemos cuando acusamos a alguien de dejar sin trabajo a otra persona lo que quiere decir. Una acusación es el alcalde ha despedido a 3 personas y era su responsabilidad. Si nos escudamos en la semántica, todos sabemos lo que Es que la decir. semántica va uno está bien cuando quiere y cuando no. No, Entonces, pero yo creo que lo deja claro, ¿no? No, ya está, con que yo sepa, porque realmente es que no me acordaba bien de qué era esa campaña, si era también por el tema solamente de lo que era la bajada o también hablando de los trabajadores. Pero vamos, entiendo que la información que hay ahí no es una acusación, lo digo para que funcione. Es su interpretación. Yo creo que más claro el agua. La semántica. Más claro el agua. Que acusar a este alcalde de despedir. No, ni mucho menos, ahí no pone nada de dejar eso. sin trabajo y despedir es casi lo mismo. A día de hoy siguen sin trabajar, por eso me gustaría saber si Y las es personas que culpa de habéis este alcalde, puesto, ¿verdad? las personas que habéis puesto, si Pregunto, ¿ya es cumplen culpa con... de este alcalde que estos 3 señores siguen sin trabajar? Yo no sé, en ese momento, si se podía dejar que esas personas contratadas, no entiendo el por qué no. Yo no sé cómo lo voy a explicar. Ya era, o creo que era. El caso es que no es una acusación. La acusación es decir que la cárcel... Aparte de la sentencia que... Pero digo que esa es la realidad. Aparte de la sentencia que lo dice un juez, yo si quieres te paso los informes, porque esto no es una cuestión de bondad de la hermana Carmelita Descalzas. Porque esas personas pertenecen en su momento a una empresa que ya es tierna, ¿entiendes? ¿No? Vale, pero esas personas si llevan 16 años con esa experiencia, ¿por qué no se podía haber pagado por el ayuntamiento? Pero otra vez, explicamos, te lo explicamos. Un momento. Rocío, con todo el cariño del mundo, que te lo explique Luis Mar, que sabes muy bien de qué te habla. Sí, yo estoy hablando muy bien, pero que ahí no hay ninguna acusación. Te lo explique tu compañero. Solo quería saber que la información que pone el PSOE de peligro no ha sido en ningún momento con una cerveza que te explique tu compañero, no, porque hace esas falta, 3 no me personas hace no falta, podían porque aquí nos quedarse en el deshacemos de ayuntamiento. gente cuando queremos y cuando no. Por eso... Aquí lo que parece, y me perdonáis, aquí lo que parece, me perdonáis, es que hay personas que se creen por encima del interventor, del secretario y por encima de los jueces, porque estoy viendo yo aquí. Ni mucho menos, ni mucho menos. Solo digo que la información Primero, que parece el alcalde para no los despide. socialistas no El es alcalde no una despide. acusación. Segundo, Ya está. el alcalde precisamente pide esos informes para quedarse con esos 3 trabajadores y esos informes dicen que no nos podemos quedar con esos 3 trabajadores. Es que el alcalde el que pide los informes para asumir a esos 3 trabajadores y nos dicen que es una ilegalidad como un pino, que podemos ver hasta en la fiscalía. Eso nos dicen los informes, no tiene la palabra, ¿vale? Eso es lo que nos Entonces, hombre, es que hay que tener cuidado, tío. No, Roberto, es que no soltamos las cosas. yo quiero saber si las personas que actualmente están haciendo ese trabajo cumplen con unos requisitos. Porque no me puedes decir que se pueden acoger a un convenio general, que son las 2 preguntas que yo te he hecho, y la tercera ha sido la información que aparece. Se lo he dicho a Roberto Santos. La información que aparece en esa. ¿Hay una acusación? No, no hay una Es tu acusación. interpretación. Vale, pero la misma es la tuya, porque es una semántica. Entonces, Pero lo otro no son interpretaciones. Lo otro no son interpretaciones. Una sentencia de un juez no es una interpretación. Y unos informes del secretario, del interventor y del letrado de este ayuntamiento diciendo que no nos podemos quedar con esos trabajadores, no es una opinión tampoco. No. Bueno, entonces nada. No, solamente necesito las 2 respuestas que yo le De todas formas, hay una cosa que está clara, que está sobre la mesa, es que esa sentencia no firme y hasta que no se firme, nunca será obligatoria en su conclusión de cliente. Y eso es inamovible y ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Bien, pero yo creo que lo deja muy claro. Sí, pero no firme. Cuando diga firme la traeremos también. Vale. De los ruegos de preguntas que como portavoz y como concejal del exceso de peligro pues traía son varios. Por un lado, en principio, pues enumerar esas que hice hace 2 meses,
que aún no se ha completado y en el pleno y en el acta se consta que se me daría información, como esos convenios que el ayuntamiento tenía con la asociación. ¿No hay convenio con ningún tipo de asociación? Bueno, se me dijo que se me contestaría, se me daría información al respecto. Está mirando no hay convenio más allá de los de cesión de uso de locales. Convenios establecidos ligados a subvenciones no se hicieron convenios. Vale, pues entonces en ese caso detallaría esa cuestión en cuanto a qué tipo de cesiones de locales tiene el ayuntamiento con ese tipo de con las asociaciones, ¿no? Espacios públicos o locales públicos que están cedidos a diferentes asociaciones del pueblo. En cuanto también a los contratos vigentes que a fecha de día de hoy tenía el ayuntamiento, igualmente en el pleno solicité de forma más detallada cuantía y que esos tipos de contratos menores tenía el ayuntamiento, y se me hizo una relación de 2016, pero estamos ya en mayo de 2017, es posible que hayan variado, y esos detalles no constaban en el informe que me diste llegar, y lo mismo que está en mesas de viaje, pues me gustaría que se me hiciera llegar con esos detalles, ¿no? Más cosas, el consorcio de transporte se nos comunicó aquella solicitud que hicimos de reforzar la línea, no sabemos si al final se reforzó o no se reforzó, ¿no? Pues creo que fue en Semana Santa. Semana Santa, sí. Y quería saber pues, si al final se reforzó o no, y si el consorcio no aceptó la solicitud. Ya en el Facebook. Eso sí lo veo. ¿Qué mejor información que esa pertenencia al ayuntamiento? El ayuntamiento que somos todos. Por otro lado, sí traía también aquí una cuestión, y ahí pues quiero que si es posible, y espero que así sea, lo mismo que la pregunta que ha llevado a esa polémica del tema del camión, el señor alcalde ha dicho reiteradas veces, cuando uno se equivoca se reconoce y se pide perdón. Por este caso sí me gustaría, y así lo están demandando algunos vecinos del pueblo, que por parte del alcalde como de responsable de tráfico pues se pide disculpas y perdón a todos esos usuarios de la bicicleta que vieron ese problema que tuvieron en la segunda semana de agosto, de mayo, concretamente el fin de semana del 13, cuando vieron que una parca de bicicleta se había eliminado de su sitio sin motivo alguno ni explicación alguna, y se había trasladado a la puerta de otro establecimiento. Sí es verdad que se restituyó automáticamente, pero en esos días todas esas personas hicieron un escrito, más de 80 personas, peñas de bicicletas, y reclamaban que por qué se había movido eso de allí cuando se le estaba dando uso. Parece ser que ese río ahí pues, ha dejado bastante que desear, en el sentido de que no se puede vestir a un santo para vestir a otro. Y por eso yo creo, y así me consta, tanto de destacar, pero sí quisiera que aquí públicamente, como antes decías tú, cuando uno se equivoca se reconoce y punto. Hay veces que se acepta y otras veces pues uno se equivoca. Ahí pues equivocasteis en dejar a tantos usuarios de la bicicleta en ese espacio sin esa bicicleta, que inmediatamente a los pocos días se ha restituido. Entiendo no solamente porque vayan a un espacio en concreto de hostelería, sino por tantos usuarios, tantos vecinos que practican el deporte. Incluso yo iría más, sería también conveniente hacer un estudio si sería más necesario aparcar bicicletas en otras partes del pueblo, martes por ejemplo, y si lo hay, ¿no? Por conocerlo, porque son muchos vecinos de peligro lo que se está fomentando de deporte, en este caso de bicicleta, y sería necesario, ¿no?, que no fuera una solicitud privada de unos pocos, sino que se abarcara a más, ¿no? Por eso reitero esa solicitud de disculpas. Por otro lado, también quisiera saber esa orden que salió de subvención de edificios públicos en su momento, en el anterior pleno, se me informó que se estaba estudiando, saber si se ha hecho algún tipo de solicitud a esa convocatoria de subvenciones de edificios públicos. Municipios de menos de 1.500 habitantes. Bueno, pues ahora me contesta y me da el detalle exactamente si es que nosotros no cumplimos los requisitos. Por otro lado, también quisiera saber si esas ordenanzas que aquí se trajeron en el último pleno, tanto de la tasa de ocupación de mesas y sillas como de la ordenanza de terraza, si al final dio alegaciones o no, si no se han aceptado, si han entrado en vigor, y a partir de cuándo ya si se ha publicado, está en vigor, y de la misma forma insistir en comunicárselo a todas aquellas personas, a todos esos
bares y establecimientos de hostelería que hayan solicitado previamente la ocupación de vía pública y han pagado un precio, cuando ahora con la nueva ordenanza es posible que se beneficien, incluso puedan tener derecho a recuperar parte del dinero no cobrado indebidamente, pero bueno. Y por último, la convocatoria de subvenciones de asociaciones y colectivos salió publicada el 21 de abril, ¿no? Y acabó hace unos días, ¿no? Sí. El 22 de mayo. Y sabemos que desde este ayuntamiento nosotros insistimos en que se le comunicara a todas las actividades del pasado, ya lo solicitaron, y quisiéramos saber si así se ha hecho, y para que todos hayan tenido la oportunidad de conocer que estaba abierta la convocatoria y haber podido participar. Y ya por último, quisiera saber que se me informase cuáles fueron los criterios que se llevaron por parte de esta alcaldía, y en concreto supongo yo que por la Concejalía de Tráfico, que será la pertinente, en cuanto al corte de calle de la Cruz. Sabemos que hubo algunas calles que se cortaron y sin embargo otras, no sabemos por qué, precisamente coincide con la anterior, César Augusto, pues se solicitó el corte de esa calle como otra por la afluencia de personas del pueblo que participaron en el Día de la Cruz y asistieron allí a estar un rato, y vimos que allí no había corte de calle. ¿Por qué motivo? Quisiera saber cuáles fueron los criterios que se llevaron a cabo y una respuesta, y si es posible un informe también. ¿De acuerdo? Sí, perdona, puedo hacer una pregunta y ya la uno, es que antes se me ha pasado al final. Hace unos días es para PANI. Hace unos días nos enteramos de que la segunda convocatoria de los fondos de RUSI, tampoco, digamos, el grupo de municipios que aspiraba a ello, en el que se encuentra peligro, tampoco nos lo han dado, para entendernos. Que se abre otra tercera vía, ¿no? Otra tercera ola de fondos. Quería saber un poco cómo se encuentra eso. Imagino yo que vamos a seguir aspirando a ellos, ¿no? Y también entiendo que vaya a seguir las recomendaciones que se da por parte de los organismos que han dicho, en fin, todos los mecanismos que hay que llevar a cabo. Quería saber si hay posibilidades, bueno, eso nunca lo sabemos, pero si hay posibilidades en esa tercera ola de conseguir estos fondos tan necesarios para nuestro municipio. Vale, efectivamente salió el otro día la resolución en el BOE, únicamente resolución, no hay criterios de evaluación a día de hoy que sean públicos, algo que ya hemos reclamado el primer día. El Ayuntamiento de Peligros como tal no solicita los fondos, ¿no? La estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado. Somos 5 ayuntamientos, Atarfe, Alborote, Peligros, Juliana y Ju, con una encomienda a Diputación quien hace ese trámite. Ninguno de los 3 proyectos presentados por Diputación ha entrado en el lote. Desafortunadamente, la provincia de Granada es la que menos fondos ha recibido también de toda Andalucía, y no queremos que sea la que menos lo necesita. Efectivamente va a haber una tercera convocatoria y última, con los mismos o más fondos incluso que tuvo la primera, por lo cual pues seguimos estando en el bombo, y la recomendación del Ministerio en su momento fue el presidente de la Diputación y los técnicos de la Diputación quienes se reunieron, y después estuvimos trabajando cada uno de los ayuntamientos con los técnicos del Consejo de la Diputación para atender a esas cuestiones. Como todavía no tenemos evaluación de la estrategia, no sabemos por qué no han puntuado mejor que a otros, ¿no? Y eso es nuestro trabajo. Parece que están dando a los municipios más grandes, ¿no? Sí, parece ser que la modalidad en la que nosotros estamos, que son de unidades funcionales, no está siendo apoyada por el Ministerio. Es la siguiente pregunta, que va a ir a Madrid. Si merece la pena presentarlo, ¿no? Porque hasta ahora nos estamos... Bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Pasamos a responder a lo del Grupo Socialista. Sí, yo tengo 2 cuestiones que son las que se ha referido Rocío. Una con el tema del apagón en el Camino Nuevo. Hemos detectado alguna incidencia que hay, sobre todo que afecta cuando se humedece el suelo, porque hay una canalización donde estaba mal, estaba deteriorada, y eso producía que al cabo del tiempo
pues saltaba el diferencial que tiene ese cuadro específico de esa zona, ¿no? Estamos intentando arreglarlo de manera integral, aunque la persona que lleva el mantenimiento, la empresa que lleva el mantenimiento del alumbrado público de manera inmediata casi lo soluciona, y estamos intentando buscar esa solución integral para que no pueda ocurrir, ¿vale? Luego, con respecto a los trabajadores de la recogida de basura, formación específica, claro que la tiene el conductor, que necesita el carnet del C1 como mínimo, en ese sentido, para poder llevar ese vehículo. Pero además son peones de obra y servicio que este ayuntamiento, en el marco legal de su convenio municipal, pues por suerte o por desgracia, vamos a ponernos en el bando que queráis, este ayuntamiento no tiene una RPT. Al no tener una RPT, la movilidad de cualquier trabajador de este ayuntamiento, en función de las necesidades que tiene este ayuntamiento, puede ser en ese aspecto. Y el marco legal que tienen esos trabajadores es el mismo marco legal que tienen todos los trabajadores de este ayuntamiento. Complementos que llevan por la nocturnidad, peligrosidad, etcétera. ¿Y son fijos? ¿Son los mismos de siempre o son los mismos de siempre? Vale. Bueno, el tema de los convenios ya hemos afinado más, Luis, lo miramos, lo de las cesiones, convenios que haya de cesión de uso de locales. ¿Vale? Los contratos menores creo que hacía referencia a los que haya de enero hasta aquí. Vale. Y de todas formas también se cuelga en el perfil del contratante. Si no están colgados porque no han salido, lógicamente, pero todos los que han salido en estos meses están colgados, ¿no? Más cosillas. Efectivamente se hizo el refuerzo del autobús y apareció publicado incluso que había refuerzo del autobús, y no apareció el alcalde ni la nueva, apareció que el ayuntamiento había puesto un refuerzo del autobús. La parca bicicletas cambiado. Mira, yo Luis, te cuento lo que pasó, y yo ya le pedí disculpas a esta gente que vino, a los representantes que vinieron con la firma a mi despacho, además lo atendí de inmediato, me pidieron cita y vinieron a entregarme la firma y a explicarme el problema. Y yo te puedo decir que el aparcamiento no se cambió arbitrariamente, porque el alcalde se levantó un día y me dio por ahí. Había dos escritos de una peña ciclista pidiendo que se cambiara el aparcamiento. ¿Que se podía haber hecho mejor? Pues sí, seguramente, porque se podía haber comprado otro y no haberlo cambiado. Yo eso lo reconozco y se lo reconocí a ellos. Se podía haber hecho mejor, no me duele en prenda reconocerlo, que podemos hacer las cosas mejor y que a veces nos equivocamos, pero esta gente se le dijo que al día siguiente tenían todo parque de bicicletas y yo lo tuve puesto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero que fue a petición de una peña. Sí, pero que eso no es de una peña, es público. Es público, efectivamente. Sí, pero ya sabes tú, igual que si mañana nos pide una peña de fútbol, oye, pues ¿por qué no ponéis aquí en el que hemos detectado que falta no sé qué en el campo donde jugamos? Pues este ayuntamiento yo creo que se debe a nuestros vecinos en general y a los que forman parte de colectivos también. Yo lo que lamento es que cualquier peña o cualquier colectivo nos meta al ayuntamiento por medio de sus rencillas, si las tiene o no las tiene o las dejan de tener, ¿vale? Digo, sea peña ciclista, sea de fútbol o sea de lo que sea. Efectivamente, no tiene que ver nada que ver una cosa con la otra, no tiene que ver nada. Entonces, cualquier cosa como eso hay que ser más riguroso con el Sí, no, si estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo lo que les pido también, se lo dije a esta gente y se lo pido a todos los colectivos en general, es que si tienen problemas entre ellos, que no nos metan al ayuntamiento entre medio. Es decir, vamos a pedir que quiten una bicicleta porque hay que aparcarlo de la otra peña o no sé qué. Que entraste en ese trapo, si te das cuenta, ¿no? Bueno, es que entramos, nos pidieron ese cambio y entendíamos que nos lo hicieron por escrito, además un par de veces, pues bueno, pues sí, pero que se podía haber hecho mejor. Por eso yo exigía esa disculpa en cuanto a que se quejaron unos días. En eso coincidimos, ¿sí? Y era lo que yo pretendía. Vale. El tema de las subvenciones de edificación, sí, que comentaba Cami antes. Para municipios de menos de 1.500 habitantes, hasta 1.500 habitantes. Vale, la ordenanza de la terraza. Acaba el lunes. No hay alegación. No hay alegación. Acaba el lunes y se publica nuevamente, se pone una exposición. Lo que es la tasa. Tanto la tasa como lo que es la ordenanza. La ordenanza fiscal como la reguladora. Lo que se le ha hecho a
a todas aquellas bares y negocios que lo han pedido con la antigua, a la hora de concedérsela, dejar abierto el campo de que podían, si era favorable para sus intereses, solicitarla de nuevo y adaptarse a la nueva. El que no quiera, pues sigue con su tasa como hasta ahora. Sí, además por escrito, se lo he hecho saber en esa resolución que hay en la Junta de Gobierno, ¿vale? La convocatoria de subvenciones del colectivo, efectivamente, no solo a los que pidieron el año pasado, o sea, a todos los que tenemos constancia y están inscritos en este ayuntamiento, se le ha, no solo con los medios generales y públicos, Facebook y web del ayuntamiento, que además se ha puesto varias veces, incluido el último día por si había alguien todavía despistado, sino que además se ha llamado por teléfono, se han enviado correos a todos los colectivos para intentar que nadie se despistara, ¿no? en ese sentido, se ha hecho, ¿vale, Luis? Y el tema de los criterios para el corte de la calle, no sé si Lola como concejala en ese sentido, pues comentarte que desde esta concejalía no se ha tenido ninguna decisión de manera particular, sino que se ha tenido en cuenta tanto al ingeniero técnico como a la policía local el hecho de cortar o no cortar según qué las calles, ¿vale? No sé en concreto a la que te refieres. Sí, le he dicho antes, César Augusto. César Augusto, si la conoces, sí. Si conoces, tenía una plaza bastante amplia donde tenía posibilidad quizás, más que ninguna cruz, de poder poner allí su cruz y todo lo que ello representa, y la calle tenía el perjuicio de que tenía entrada de cocheras, aparcamientos, y entonces era bastante complicado. Y a juicio, ya te digo, no a juicio de esta concejalía, sino por los informes técnicos y de policía local, y además que se visitó, se le explicó, no en una vez, sino en varias ocasiones, a todas ellas. Pues esos informes yo sí quisiera tenerlos y se van a soltar sin problema. Y yo estuve presente en todas las cruces y vi otras calles que se cortaron como todos los años, y yo en ese en concreto que también estuve, vi que salvo los pocos coches que puedan acceder a sus cocheras, había un continuo paso de vehículos innecesariamente con la gente que había. Hay que reconocer además, y ahí sí quisiera hacer una pequeña crítica, y hacer una realidad, es que este año las luces han disminuido bastante el peligro, no solo las razones, si ha sido el ambiente o ha sido el día de semana. No es verdad que todos los años hemos tenido muchísimas luces y este año han sido muy pocas. Pues si las tres que tenemos no cortamos la calle, pues entonces no estamos cubriendo tal vez no todo lo que se podía haber puesto por parte del ayuntamiento. Yo en eso sí insistiría en que otro año, que el año que viene va a ser también entre semana, si vamos ocurriendo, pues intentar facilitar todo lo posible para que el ambiente de cruce en peligro porque no despeja, porque son costumbres que tenemos y son pocas las que hay, por las poquitas que hay vamos a intentar desde la institución del ayuntamiento pues poner todo lo que tengamos en nuestra mano. Te aseguro que sí, pero que desde luego también te voy a decir una cosa, que no voy a ir nunca ni en contra de un criterio, de un informe, de una... No, yo tampoco, por eso, y si es posible, quisiera señalar. Se facilita en todos los sentidos, desde el hecho de la organización con la concejalía de festejos hasta con la de policía local, porque, como ha dicho la compañera, no son criterios arbitrarios, pero además ella va físicamente además con los técnicos a visitarlos, luego son los técnicos los que estiman que una calle se pueda cortar o no, y que se corten todas, y la igualdad precisamente no es que se corten todas las calles, la igualdad, tú lo sabes bien, no es una tarifa plana para todo el mundo, sino que a los desiguales también hay que tratarlos dependiendo de muchas circunstancias. O sea, no podemos decir, pero si el año que viene hay 20 calles, se cortan 20 cruces, 20. Tú lo sabes perfectamente, eso no se puede hablar así. Entonces, los técnicos de policía y el técnico de fomento van club por club y estiman, además por escrito, qué calle se puede cortar y qué calle se puede cortar con criterios. De todas formas, ¿cuántas cruces nos han puesto por que no se corten las calles? Sí, se puso. Claro, digo, que han dicho que no se corten las calles para que se pongan más cruces. No, ¿Cuántas cruces nos han puesto? Sí, ha dicho eso. He dicho ¿Cuántas que cruces nos han puesto porque no se cortaban las calles? No he dicho eso. Sí, lo he dicho eso. Que facilitemos eso. He dicho que si son solo 3 cruces las que hay, como hay este año, si una de ellas solicita, pues vamos a intentar facilitarlo
de la mejor forma posible. Ha dicho que para facilitar que se pongan más cruces, que se permita Este año yo solamente creo que todo viene del 10. Bueno, mira, si nos vamos yo estoy hablando cruces que salen de lo que son instituciones como residencias, ¿no? Y se dan por hecho que todos los años se hace. Y es cierto, y no podemos negar que este año había menos cruces que otros años. Pero también es cierto que no tiene la culpa de este ayuntamiento. No, por eso digo que si para 3 cruces que hay que van a hacer que el pueblo salga a la calle, vamos a intentar facilitarle la calle. Eso estamos de acuerdo, pero haya 3 o haya 20, si un técnico dice que una calle no se corta, vale, por eso que bueno, ¿me vas a sesionar una pregunta al público?